Hola, buenos días queridos amigos. En un vídeo anterior, muy pequeñito, muy cortito, hablamos de cómo deberían de estar criados los pichones, con un plumaje excelente. Y para llegar a eso, a que se críen de esa manera, voy a completar diciendo que los nidales tienen que ser medianamente amplios, no en lugares muy cerrados. Deben mantener una buena limpieza, si tienen rejilla mejor, y agua fresca 2 veces por día, y una comida, una mixtura que esté acorde para criar bien los pichones. No porque estén criando vamos a comprar mixturas baratas, económicas para no gastar. Si no tenemos, que nos falta dinero, deberemos conformarnos con menos palomas, porque es fundamental que los pichones se críen bien, si no, no vamos a tener buenas voladoras. Aquí les estoy mostrando unos nidales que tengo yo tengo muy pocas palomas que están criando. No sé si ustedes verán, aquí hay pichones, pero la madre ya y el padre ya están con huevos de vuelta, los nidos, las camas han sido cambiadas. No dejo criar más de una vez, si ustedes ven los huevitos, la cama está limpia. Lo mismo que esa de abajo, que ya crió y ahora está con la segunda postura. Y los pichones lo mismo, todavía no abandonaron el nido, pero ya se ven que están bien criaditos. Ahora se los voy a mostrar. Este es un oscurito, está redondito. Los pelitos en la cabeza, el plumón amarillo. Y el plumaje, como siempre, tiene que ser bueno, muy bueno. Para un pichón de nido igual. La colita pareja, que no esté sucio, que no se ensucie las patas, limpitas. Así vamos a contraer sanidad. Y completando el comentario, les diré que tenemos que evitar en el reproductor principalmente, que queda comida en el comedero continuamente, evitar los gorriones. Por eso yo forré donde podían entrar los gorriones que tenían malla gruesa, lo hice todo con malla pequeña. Los gorriones no pueden entrar. Y los ratones menos. ¿Para qué vamos a hablar de que en un palomar, debajo de la rejilla siempre hay granos, siempre hay algo para comer, para atraer a los ratones de campo, que son muy pequeñitos y pasan por cualquier lado? Hay que eliminarlos. Yo me he valido de comprar por internet una pequeña trampilla, ya la van a ver, se la voy a mostrar luego, que me ha dado muy buenos resultados. La coloco debajo de la rejilla, de cebo le pongo... Un momentito, voy a soltar este pichón, que esta se espera por salir, porque la una. Coloco debajo de la rejilla, les decía, y de esa manera he eliminado los ratones por completo. Los voy atrapando de a uno, de a dos, los atrapa vivos, porque se meten por un peldaño que hay. Y de cebo les coloco un pedacito de queso viejo que ha quedado en la nevera, lo caliento con un mechero, lo ahumo para que suelte el olor, y eso les atrae mucho. Dejan los granos para ir ahí. Entonces luego lo junto y bueno, si no quieren matarlo, lo llevan al campo, lejos de donde está el palomar, y lo sueltan. Si les da lástima. Hasta ahí sería, porque los ratones traen muchas enfermedades terribles, pero la más conocida entre las palomas es la paratifosis, que le llaman también el mal del ala, que se les cae el ala, le viene un bulto debajo, quedan rengos, y a los pichones llega a matarlo, digamos, le sobreviene la muerte. Así que hay que evitar esa enfermedad, y la única forma de evitarlo es eliminando los ratones, por supuesto. Así que por ese lado de la cría, yo no diría nada más. Los reproductores se los ve sanos, se los ve fuertes, están a agua muy limpia, y de vez en cuando unas vitaminas, y con una mixtura de buena calidad. Bueno, nada más, mis queridos amigos. Yo creo que está completado de cómo se debe criar.
Si falta algo, bueno, les pido perdón, pero yo lo veo bastante sencillo si se hacen las cosas bien.